puerta se abrió, las sillas y los instrumentos los teníamos guardados hace años, los tratamos de donar al Ecuador, no se pudo porque la aduana en Ecuador no los aceptaba y tratamos, hicimos gestiones y vamos a hacer tantos equipos, tantas cosas, queremos donarlos a una iglesia en el Ecuador y no se pudo por ningún lado. En su soberanía Dios sabía que los íbamos a necesitar en este día. Amén. Entonces aquí estamos sentados en las sillas que teníamos guardadas por tantos años, escuchando los equipos que teníamos guardados por tantos años y vemos la fidelidad de Dios. Así, amados hermanos, a veces en nuestras vidas cuando estamos pasando situaciones y uno dice, pero ¿y por qué? Pero yo estoy tratando, yo le estoy dando, estamos llamando, estamos haciendo que y no sale. Confíe que Dios sabe lo que está haciendo. Bienaventurados los que confiamos en el Señor, no vamos a quedar defraudados. Amén. Dios no defrauda a los que confían en Él. Sí tenemos que ser pacientes y en la paciencia es donde se confirma nuestra fe. Porque no tenemos un ídolo, ¿verdad? Que nosotros lo único que tenemos que hacer es rascarle la barriguita o prenderle una velita y ya nos sale el milagro. Lo que tenemos es un Dios soberano que nos gobierna a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Él no nos pertenece a nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, tú eres mi dueño y tú me amas. Si tú estás permitiendo esta situación, por algo será. Confío en ti. Yo he tratado, pero si no se ha dado, espero en ti, descanso en ti. ¿Y saben qué? Nunca Dios defrauda a los que confían en Él. Amén. Hoy, amén, un Dios vivo. Hoy vamos a leer entonces Juan, capítulo 3, vamos a leer los primeros 8 versículos para hacer un repaso. No tenemos la proyección aquí porque como que la conexión no está funcionando bien. Vamos a ordenar otra cosita durante la semana para ver si eso lo arregla. Por eso es que no tenemos ni la letra ni las lecturas bíblicas. Entonces los que han traído sus Biblias las abren. Los que no tienen Biblias pueden download en sus teléfonos. Y para el próximo domingo, por si acaso no funciona la proyección, traiga su Biblia para leerla, subrayarla, compre un marcador. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Habíamos visto entonces, como dice la palabra rapidito, este Nicodemo era un fariseo y era uno de los principales fariseos, ¿verdad? Este fariseo se le acerca de noche a escondidas para que nadie lo vea, se acerca a Jesús y ¿qué le dice? Le dice: sabemos, todos nosotros sabemos, no le dice yo sé, le dice sabemos, los fariseos sabemos que tú has venido de Dios. Y hablábamos de que qué sorprendente que sabiendo que viene de Dios, estos fariseos lo que hacían era buscarlo para destruirlo. Lo que querían era destruirlo, matarlo, confundirlo, meterle trampas, a ver cómo lo agarraban a Jesús. Y Nicodemo le dice: sabemos que vienes de Dios, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estaría con él. Y entonces uno dice: qué tremendos estos fariseos, ¿cómo sabiendo que viene de Dios le hacen la guerra? Y habíamos visto
que según Romanos 1, todos nosotros somos así. Todos sabemos que hay un Dios y todos nosotros nos rebelamos contra ese Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios y que Dios gobierna todas las cosas en los cielos, en la tierra, en los mares y debajo de la tierra, es ofensivo para el ser humano carnal. Y dice, eso no puede ser un Dios. Yo me acuerdo que con mi hermano una vez hablábamos con un muchacho joven, hace muchos años cuando éramos jóvenes con mi hermano, y ese muchacho, cuando le hablamos de la soberanía de Dios, se enojó y dijo, yo no puedo creer en un Dios que tenga el sartén por el mango, que tenga el sartén por el mango. Amados hermanos, lo que sucede es que cuando nosotros proclamamos a un Dios soberano, nos obliga a bajarnos del trono. Ya no somos más nosotros los dioses, los que dirigimos, los que hacemos, los que decidimos, sino que tenemos un dueño, tenemos uno que decide. Ahora, benditos todos aquellos que confiamos y hemos recibido el Espíritu Santo y, como dice aquí, hemos nacido de nuevo, porque sabemos que Dios dispone de todas las cosas en su soberanía para nuestro bien. Amén. Esa es la palabra de Dios en Romanos 8:28. Él dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman. Entonces, vemos y yo sé que no tenemos la proyección, pero lo voy a leer rapidito en 1 Corintios 2:14, lo que decía la palabra de Dios. Lo espiritual es locura para el carnal, porque para él lo espiritual es locura y no lo entiende ni lo puede entender, dice. Y veíamos que para el hombre, es más, lo voy a buscar aquí un momentito para leerlo bien. 1 Corintios, mi hermano Jorge decía, no sé por qué estoy un poco nervioso, y yo también. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, lo vamos a poner aquí. Y dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ahora vamos a pasar a los siguientes versículos donde Nicodemo le pregunta desde un punto de vista carnal, como una persona carnal que no entiende las cosas espirituales, y dice, ¿qué me estás hablando de nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, obviamente es una pregunta que la respuesta es, no se puede, ¿verdad? Y como veíamos el anterior domingo, no tuviste nada que hacer en tu primer nacimiento, tampoco tienes nada que hacer en tu segundo nacimiento. Es por la gracia de Dios. En nuestro primer nacimiento dijimos, ¿quiénes hemos decidido cuándo nacer, dónde nacer, quiénes van a ser nuestros padres, qué color van a ser nuestros ojos, qué color va a ser nuestro cabello, qué estatura vamos a tener, cómo va a ser nuestro tono de voz? Ninguno de nosotros hemos decidido nada de eso. Ha sido dado de Dios. Y de la misma manera, el segundo nacimiento es por la gracia de Dios a los que Dios los hace nacer de nuevo. Ahora, vamos a ver la diferencia no estamos hablando de resucitar, estamos hablando de nacer de nuevo. Resucitar quiere decir una persona que vivía, murió y la volvieron a la vida. Nacer de nuevo quiere decir no existía y nació por primera vez, ¿sí o no? Nosotros hemos nacido físicamente, naturalmente, y de la misma manera espiritualmente nacemos de nuevo, nacemos a una naturaleza diferente. Vamos a ver, esto está en Tito 3 al 7, que es la última lectura que habíamos visto el anterior domingo. Tito 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, de nuevo, nos salvó por su gracia, sino por su gracia y su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Fuimos salvos por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, hacernos de nuevo, hacernos nuevos, renovar en el Espíritu Santo. Esas mismas dos cosas que está hablando Tito capítulo 3 versículos 3 al 7 es lo que Jesús le responde aquí en Juan y le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua, del lavamiento de la regeneración, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, vamos a ver si lo podemos explicar. Nosotros hemos nacido con una naturaleza humana física para relacionarnos con un mundo humano y físico. Para relacionarnos con este mundo necesitamos el sentido del tacto, necesitamos el olfato, el oído, el gusto, la vista, sí, los 5 sentidos. El reino espiritual, el reino de Dios, es otra cosa. Entonces el Señor Jesucristo les dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Para entrar en el reino de los cielos, esta carne, esta mano, este forro que ustedes ven aquí adelante, no va a heredar el reino de Dios. Es necesario nacer nuevamente, nacer de nuevo a una nueva creación. Jesucristo nos dice la palabra de Dios nos dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, vamos a ver este nuevo nacimiento que es por gracia de Dios y es por su voluntad, por su misericordia. Dice que somos renacidos en Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y este es el punto donde quiero enfatizar. Dice que somos renacidos, o sea, nacer de nuevo. En Primera de Pedro, estamos viendo otro versículo de la Biblia, y dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Este nacimiento, esta naturaleza que tenemos humana, física, es una naturaleza corruptible. Se corrompe, se malea, se estropea, se descompone, se pudre, se pervierte, se seduce, se envicia. Pero la palabra de Dios dice que somos renacidos de una simiente incorruptible. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta de eso y les cae el peso de esas palabras que Dios está diciendo. El nuevo nacimiento que te estoy dando espiritual, que viene de mi Espíritu Santo, es incorruptible, no se puede corromper. Es perfecto y no hay nada que lo pueda corromper. Somos nacidos de simiente incorruptible, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús le responde en el versículo 7 y le dice: no te maravilles, no te sorprendas que te estoy diciendo que es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver en Primera de Juan 3:9. Yo sé que no tenemos ahí para leerlo, pero escúchenlo bien. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
¿Me está entendiendo? Que los que hemos nacido de nuevo y vamos a heredar el reino de los cielos, esta carne se va a descomponer aquí, se va a quedar en este mundo, no va a ir al cielo. Nuestro espíritu, que sí va a ir al reino de los cielos y que sí va a estar con Jesucristo, que ha nacido de nuevo en nosotros, es incorruptible. No se puede corromper. La palabra de Dios dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Se dice, pero ¿cómo puede ser eso? Yo peco todos los días, todos nosotros pecamos todos los días, ¿sí o no? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él y la simiente de Dios es perfecta. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios con todo esto? Que si nos podríamos ver nosotros en tres dimensiones, tenemos nuestro cuerpo, lo de afuera, nuestra alma, que son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y nuestro espíritu que ha nacido de nuevo, que no teníamos antes, y Dios por su gracia, por la palabra de Dios, ha hecho que nazca en nosotros. Y ese espíritu es incorruptible. Entonces la carne sí peca, sí es corruptible, sí se la puedes seducir, sí la puedes malear, sí la puedes... pero el espíritu que está en ti es incorruptible. ¿Ya? No puede pecar. Viene con la simiente, es nacido de Dios. Y ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Ahora, esto es muy importante porque pueden salir de aquí, si no me están entendiendo bien, falsas doctrinas que son terribles, donde dicen, bueno, entonces como el espíritu que está en mí no peca y es perfecto y es una simiente incorruptible, entonces pequemos, porque total lo que peca es la carne. Y hay unas doctrinas que se llaman creciendo en gracia, que son doctrinas de demonios que vuelven en libertinaje la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No les estoy hablando de eso, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, la simiente de Dios que hay en nosotros clama, Abba Padre. La simiente de Dios que hay en nosotros, que es perfecta y que no puede pecar, nos impulsa a buscar de Dios, a amar a Dios, a querer conocer a Dios. Y nuestra carne, lastimosamente, nuestra carne es débil, nuestra carne es corruptible, y todos los días, ya sea porque alguien se nos cruzó en la autopista, o ya sea porque alguien nos hizo una mala cara, o alguien nos... pecamos, caemos, nos deprimimos, nos enojamos. Amados hermanos, esa es nuestra carne. Y nosotros no vivimos en pecado, no vivimos. Una cosa es pecar y caer, y otra cosa es vivir caído. Eso no es para la vida del cristiano. La vida del cristiano que tiene la simiente de Dios en sí mismo, la simiente lo mueve a buscar de Dios, y cuando peca por la debilidad de su carne, inmediatamente se contrista el Espíritu Santo y nosotros corremos a pedir perdón y nos arrepentimos. Esa es la vida del cristiano. Pero yo no sé si ustedes sienten ese peso, esa hermosura de saber lo que Dios ha puesto en mí, lo que ha hecho nacer en mí, su Espíritu Santo en mí, es incorruptible. Ya nada ni nadie lo puede corromper, nada ni nadie lo puede destruir. Es lo que va a heredar el reino eterno. A veces nos preocupamos mucho de nuestro cuerpo corruptible y estamos viendo que hay que comer y que no comas bien y que por si acaso y que tienes que hacer ejercicios y hay que ir al médico 2 veces al año, que te hagan tus chequeos y cómo están tus números. Ese es el forro, esa es la parte de afuera, eso es lo que se va a corromper, lo que se va a podrir, lo que se va a quedar en este mundo.
Pero dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, está la simiente de Dios, incorruptible. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. En otras palabras, amados hermanos, hemos sido hechos una nueva creación. El Espíritu de Dios mora en nosotros por el lavamiento, por el arrepentimiento. Nos hemos arrepentido, Dios nos ha lavado, nos ha hecho limpios, ha venido a morar con su Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado nueva vida, hemos nacido de nuevo, y esa es nuestra garantía. Eso es el Espíritu que está en nosotros, clama, Abba Padre, y dice: el Espíritu que está en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Amados hermanos, ya ganamos, ya se acabó, ya está hecho. Pero me están haciendo problema en el trabajo, pero no tengo cómo pagar mis biles, pero hermano, me ha salido una bolita aquí que me van a ver, no importa cuáles sean las cosas que te acontezcan, tú ya tienes la simiente de Dios incorruptible, ya sabes dónde es tu destino eterno. Y eso no puede ser destruido, es incorruptible, es indestructible. Es la simiente de Dios en ti. Y uno podría preguntar, me voy a ir a Primera de Juan rapidito, y podría decir, bueno, pero ¿y entonces qué pasó con todos los que tenían, los que eran cristianos, y de repente ya no son, ya cayeron? Yo los vi, personas que venían a la iglesia o personas que yo conocía que inclusive predicaban la palabra, y de repente se han descarriado y se han ido. Entonces, ¿qué? ¿No se destruyó la simiente de Dios que estaba en ellos? Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense el siguiente versículo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, por un lado está la simiente incorruptible que tenemos nosotros, gloria a Dios. Hay de los que aparentemente son, pero nunca fueron. Y la palabra de Dios dice: estos son los anticristos. Los que tienen apariencia de piedad, los que tienen apariencia de estar en las cosas de Dios, y después se descarrían, y sus testimonios son causa de vituperio para nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas bien diferentes y bien radicalmente diferentes. Amados hermanos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo tenemos que caminar con confianza, con seguridad de saber la simiente que Dios, la simiente de la cual yo he nacido, que Dios me ha hecho nacer de nuevo, es incorruptible. No me puedo perder, no me puedo ir al infierno, no puedo practicar el pecado. Y el Espíritu que está en nosotros da testimonio y dice: sí, tú eres un hijo de Dios. Y por eso es que nosotros buscamos de Dios. Caemos bastante seguido, todos los días, pero inmediatamente viene el arrepentimiento, inmediatamente viene el levantarnos de nuevo. No nos alejemos, amados hermanos, porque al alejarnos de Dios y al decir: ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no quiero saber nada de Dios, estamos dando testimonio y estamos mostrando que lo que somos anticristos, que salimos de la iglesia de Dios, pero
nunca fuimos. Porque dice, porque si hubiéramos sido, hubiéramos permanecido. Estamos, sí, todos de acuerdo, estamos entendiendo. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de alegría y de gozo, de saber que la simiente que vive en nosotros, que mora en nosotros, es incorruptible, no puede pecar. Juan 6:63 dice la palabra de Dios: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, hermanos. Todo el énfasis que nosotros le ponemos en la carne, en nuestros números, en nuestros análisis, que cuánto colesterol tenemos, si pudiéramos poner una fracción de ese esfuerzo, de ese enfoque a la simiente espiritual incorruptible que tenemos en nosotros, ese tiene que ser nuestro enfoque, ese tiene que ser nuestra vida, y saber que el maligno no nos toca. Nos puede poner zancadilla y puede hacer que caigamos, pero inmediatamente el Espíritu de Dios levanta bandera, levanta estandarte sobre nosotros. Este es mío. Y el maligno no nos toca. Y la simiente que tenemos en nosotros sigue perfecta, incorruptible, inmarcesible, intocable. Amén. Y por último, el versículo 8 de Juan, la respuesta de Jesús, y después vamos a entrar en la próxima semana al amor de Dios, que es la siguiente parte que le responde Jesús a Nicodemo, precioso. Le dice Jesús: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, es la obra de Dios. Así como el viento, tú no podemos dominar el viento, no podemos decir, viene aquí y lo voy a parar y lo voy a hacer que vaya para allá. Tú solamente sientes el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es la voluntad de Dios para todos los nacidos del Espíritu. ¿Quiénes son? Los que Dios quiere. ¿Por qué? Porque a Él le plació en su misericordia, en su gracia, decidió tocarte, decidió darte vida nueva, no por nada que tú hayas hecho, sino por su mucha misericordia. Puede haber un congreso en un estadio lleno donde está predicando el predicador, y este de aquí en la silla número 135 y este de aquí en la silla número 216 reciben la palabra y sus vidas son transformadas para siempre y nacen de nuevo. Y los otros que están en el medio, cero. Uno puede decir, se está moviendo el espíritu en China, amados hermanos, en el Asia hay unos movimientos, un despertar del espíritu. No es tomar un avión y viajar al Asia para que ahí esté el espíritu. No sabes, es por gracia, es por misericordia. No hay nada que tú puedas hacer para dominar el viento, no hay nada que tú puedas hacer para dominar el Espíritu Santo. Dice que hemos sido nacidos por la palabra de Dios, y eso es lo que hacemos: predicar la palabra de Dios, lanzar la semilla, y Dios ya se encarga de que esa semilla quede plantada en nuestros corazones y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. La próxima semana entonces vamos a ver, después de que Jesucristo le dice esto a Nicodemo, Nicodemo le responde y le dice, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús ya le empieza a hablar, y ahí más adelante está Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, una de las palabras, una de las citas bíblicas más conocidas en todo el mundo, es lo que Jesús le dice a este fariseo, a Nicodemo, que es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y después vamos a pasar a los diezmos y ofrendas que tenemos aquí en esta cajita. Señor amado, Señor bendito, te pedimos que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones en este día, Señor, por tu mucha misericordia. Amado Dios, gracias que hemos nacido de nuevo, nos has hecho nacer de nuevo, Señor.
de una simiente incorruptible, de tu simiente, Señor. Ahora te pertenecemos a ti, ahora somos una nueva creación, Señor. Lo de afuera se ve igual, Señor, pero oh, qué diferentes somos, Señor, cuán completamente diferentes somos, Señor, porque tu simiente incorruptible mora en nosotros y no puede pecar, Señor, y el maligno no la puede tocar, Señor. Lo has hecho, lo has puesto en nosotros, Señor. Y esa tu simiente es la que da testimonio y nos dice, somos tus hijos, Señor. Tú has dado tu vida por nosotros. Nos has lavado con tu sangre y has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea, Señor, que nos regocijemos y nos deleitemos en esa tu verdad. Que podamos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón alabarte y bendecirte por lo que has hecho en nosotros. Y que cuando estemos pasando por cualquier tipo de dificultad o problema, Señor, tu Espíritu en nosotros nos haga levantarnos por encima de nuestros problemas, Señor, y nos haga caminar en nuestras alturas, Señor, como dice tu palabra. Aunque no haya vacas en la manada, Señor, y las vides no den frutos, aunque la higuera, Señor, no dé fruto. Con todo, Señor, que nosotros nos regocijemos en ti, el cual nos haces andar en nuestras alturas por encima de todo eso, Señor, al sabernos tuyos, al sabernos comprados, sellados con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendito seas. Bendice estos diezmos y estas ofrendas que vamos a traer en este día, Señor. Te pedimos que bendiga Salvador Alegre en el nombre de Jesús. Amén.